Listo. Ya, partamos. ¿Dónde sale que está? Ahí Buena, está. buena. Arriba. Hola, ¿cómo están? ¿Estamos grabando? Hola. Sí, Hola. Sí, Sí, estamos estamos en vivo grabando. y en directo. Un nuevo Ah, en capítulo. directo. Ahora tenemos nombre del Maison para el mundo y les iremos contando la historia. ¿Cómo están? Laura, Carlitos, Pedro, Bien, Pato. Bien, bien. bien. Qué buena, bueno, Contenta ya. porque tenemos nombre al fin. Sí, por fin, nos Por- costó por decidir fin el nombre. Nos Sí, costó, por fin tenemos sí. una identidad que demostrar a la gente. Exacto. Eso, No, sí, pero el mejor está nombre, el mejor nombre. un Como buen buenos nombre. estudiantes de la Valpo y del barrio Puerto. Sí, Barrio Puerto, aguante. en sí un homenaje a Humanidades allá en Serrano. Sí, po. Como ya no somos Ahí prácticamente parte de esa facultad. fomeábamos los Weber, los Marx, los Foucault y Los todos Foucault, los Foucault. Los Foucault. los Foucault. Sí. Ya, pues dejemos igual parte de la historia para el próximo programa, porque esta semana ha estado marcada por distintos hechos, acontecimientos, y uno de ellos ha sido uno que ha removido los corazones, yo creo que de todo Chile, que ha sido el caso de Ámbar, que desde este miércoles 29 de julio es la primera denuncia por desaparición, porque se había apagado su teléfono luego de haber ido a buscar la pensión a la casa de su madre. Luego se presenta la denuncia y empiezan a pasar los días hasta el 4 de agosto, en que el círculo cercano de Ámbar empieza a sospechar de que no está y que posiblemente estaba implicado Hugo Bustamante. Esta situación se desencadena esta semana cuando se encuentra a la joven fallecida dentro de la casa de su madre y se abre todo un debate que yo creo que es necesario revisar, y ahí les voy dando las palabras. ¿Qué les parece esta situación y cómo lo ven con el conflicto latente que se ha venido dando respecto a la justicia en casos de femicidio? Es como se ha planteado desde varias organizaciones. Laura, ¿qué podríais comentarnos del tema? Sí, yo creo que como todos un poco hemos estado conmocionados con estos temas que sin duda son súper fuertes porque finalmente uno, claro, siendo como no de la familia directa, igual se pone en el lugar, yo creo que más que nada el núcleo más cercano de la familia y tratar de entender un poco estos fenómenos. A mí lo que me da como una sensación un poco extraña es que las personas en general con este tipo de temas se ponen a opinar y de repente como que todos se convierten así en jueces, abogados, en peritos, ¿cachai? No sé, así como en distintas profesiones que en realidad no hacen más daño, yo creo, o más que daño como desinforman más que informan. Porque este tipo de fenómenos, de situaciones, los femicidios, los asesinatos o estos casos como de extrema violencia, son súper complejos, y complejos desde varios ámbitos que yo creo que nos quedamos cortos si nos ponemos a pensar solo, por ejemplo, desde el sistema judicial, o desde, por ejemplo, no sé, yo leí en Facebook así que la mamá tenía la culpa porque ella estaba en una relación con un asesino, pero es mucho más complejo. O sea, el loco, claramente, viendo su historial, el Hugo Bustamante es un psicópata. Y el perfil psicológico de los psicópatas son capaces de manipular a todo el entorno. Y en ese tipo de manipulación son gente muy inteligente. Si el tema de la psicopatía es un problema de personalidad, no de inteligencia. Entonces, en ese sentido, como son capaces de manipular y son capaces de generar ciertas atmósferas concretas, no sabemos también si la mamá de Ámbar era víctima o no era víctima, no sabemos tampoco si cuál era el rol del papá efectivamente. O sea, todos esos elementos yo creo debiésemos apuntar a primero recaudar esa información antes de emitir opiniones, ¿cierto?, que pueden traer más a la desinformación. Lo otro también es que, claro, claramente acá lo que falló fue haber aislado a este psicópata, porque finalmente no se tiene que aislar a las personas normales, como nosotros. Acá lo que tenemos que apuntar es a políticas públicas, como se hace, por ejemplo, en otros países, en que estas personas peligrosas para la sociedad queden en circuitos, en centros específicos, ¿cierto?, para hacer trabajos manuales, educarse de alguna forma, pero que queden todos en circuitos separados. Pero eso significa inyección del Estado.
significa recursos. Y eso es lo que el sistema neoliberal hoy en día no tiene y no piensa tener por una cosa ideológica. Y esos recursos que sí hay en otros países, efectivamente se destinan a aislar a esta gente más peligrosa. Eso por ahora, o sea, yo cacho que da para harto el tema, en verdad, pero... Sí, da para hartas reflexiones y abordarlo de distintos temas como planteaba. Y pues, Pato, ¿podemos en el fondo reflexionar si existe acá un abandono desde el Estado hacia la niñez? Porque algo se ha mencionado de su relación con el paso por el Sename, algo que es bien importante. Sí, mira, yo estaba justamente haciéndole un seguimiento a este caso en lo que respecta a que Ámbar, ya por una pareja que había tenido su madre, había notificado un abuso y Sename no hizo nada, pues, no gestionó nada. O sea, acá vemos una niña, porque hay que verla como una niña, estuvo expuesta a la vulnerabilidad desde años, desde el 2012, del 2011, 2013. Entonces, vemos acá lo que sucede con un Estado que en verdad no funciona. O sea, el Sename hace ya mucho tiempo ya está cuestionado, como prácticamente fue una casa, una caja clientelar de los gobiernos de los estados desde el 90 en adelante, y vemos ahora que con más fuerza que hay que tener mucho cuidado en lo que tiene que ver con la discusión que se está entregando, porque cada vez se está punitivizando más la situación. Muchos sectores neoliberales están buscando instalar lo que es la pena de muerte, pero no se habla de lo que es el Sename, la red de protección que tiene que tener un Estado fuerte con este tema. Entonces, hay que entregarle esos insumos y sacarlo a la agenda pública, desde ya. Sí, es bien interesante un poco el debate que se ha abierto en torno a esto que se llama populismo penal, que se ha denominado desde distintos sectores. ¿Tú ver ahí cómo irías relacionando este conjunto de temas que se encadenan en el caso de Ámbar? Bueno, o sea, como metiéndome en la conversación, no, o sea, es lamentable la situación. Creo que más allá de lo que se puede desencadenar, yo creo que hay que ver la situación ahora, cómo se ha ido desarrollando. Lo que viene, yo creo que, bueno, es lo que hemos visto, o sea, un caso más para la pobre historia de la justicia chilena, y también para la vulneración, otra expresión más de vulneración en nuestro país. Yo veía lo que decía la defensora de la niñez, que bueno, no sé si la cachan, la Patricia Muñoz, que ha hecho una labor pública bien importante en los últimos años, y ella, mira, dice: una vez más, el sistema ha sido incapaz de proteger a una niña de nuestro país. Una vez más, vemos como un sujeto que debió haber estado en la cárcel estaba en libertad. Un sujeto que ya había asesinado a un niño de este país estaba en libertad. Entonces, si a esta persona le negaron la libertad condicional en primera instancia, si después se hizo un informe, bueno, se le juzgó, estaba en la cárcel, 27 años tenía, se le soltó después de 10 años por bueno, yo creo que eso es un tema administrativo que también da cuenta de que el sistema funciona mal. Hay hartas culpas compartidas ahí en cómo se aborda esta situación, no solamente de la gendarmería o de la jueza que finalmente da el visto bueno, sino también de nosotros como sociedad. Es el sistema el que le está fallando a Ámbar, el que falló en este caso al impartir justicia, y debiésemos hacernos una autocrítica general en vez de estar nosotros como chilenos, chilenas, señalando con el dedo a los responsables e indignándonos con esta situación y compartiendo fotos, yendo a manifestaciones, porque, pucha, van a haber muchas situaciones como esta de aquí en adelante, cada vez hay más también, y además de eso, no podemos nosotros pretender que por indignarnos se vaya a solucionar, si aquí hay que tomar medidas en el asunto desde antes. Claramente hay oportunismo también. Yo estaba viendo las declaraciones que han salido del mundo político también en torno a esto. Hay una muy particular que se las quiero mencionar también. Es del medio Gamba, de José Antonio Caz. Se titula así:
destrozado en segundos. El fascista José Antonio Kast se quejó de ley que liberó al asesino de Ámbar Cornejo, él votó a favor de esa ley. Entonces igual es una cuestión, un sinsentido, o sea, ¿qué tipo de políticos hay en Chile que critican lo que ellos mismos hacen cuando sale Pura mal? fake news. Mm. Claro, o sea, hay un tema ahí mediático que incluso en la noticia se señala, porque dice que la derecha votó a favor de ese proyecto de ley como bloque. ¿Y por qué votó a favor del proyecto de ley? Porque también estaban con el interés de liberar a los asesinos de Punta Peuco, que sí, bueno, todos vivimos en Chile, todos sabemos que siempre lo han buscado hacer. Entonces, también ahí hay un tema que choca con la ética que tiene que tener un funcionario público versus los intereses también políticos de cierto conglomerado o de mi partido o de mi ideología. Eso igual debiese ser algo que nos deje para reflexionar. Si algo desencadena esto, ojalá sea desencadenar el pensar por qué tipo de personas estamos votando, quiénes son los que en verdad les va a preocupar el tema de los niños, el sistema de infancia, que haya más justicia en Chile, y no quienes van a esperar la oportunidad para sacar las garras y decir, oye, ¿por qué esta weá no está funcionando? Y resulta que la misma persona que está diciendo eso es quien aprobó la ley. Además de eso, ha habido arte de desinformación igual, por ahí el tema de que Bachelet indultó a esta persona, eso también es una mentira, yo me dediqué a buscar y no es así. Así que yo aportaría con eso, y creo que hay que seguir debatiendo, encontrando puntos comunes también con todas las personas, no ponernos a hablar de pena de muerte ahora como la solución a estos problemas, porque eso no resuelve nada. Así que aportar con eso y... Ah, sí. Y me tienen que llamar Carlitos. Ese es mi nombre, por si acaso. Para que Ya, no se les Carlitos. escape mi verdadero nombre real. Ya. Ya. Oye, Oscar, listo. hay varios elementos que, claro, como bien dices, hay que plantear una crítica general respecto a todos los actores y actrices que son parte de este hecho. Pero ¿cómo nos planteamos de aquí para adelante? ¿Cómo seguimos trabajando o cómo se ven los próximos días en buscar soluciones más que sanciones? Sí, mira, igual lo veo un poco complejo, como tomando la misma línea que planteó Carlitos. Eh, es bien complejo porque, como decía, o sea, hay un aprovechamiento político, se da esta lógica que es muy populista. No sé, por ejemplo, bueno, en las redes sociales me peleé con varios que plantearon la pena de muerte. De hecho, eh, le comenté a una como entre comillas me funó porque me dijo que estaba defendiendo a un asesino por haberla puteado porque mandaba a la mierda a los derechos humanos, siendo ella trabajadora del sector de la salud, enfermera en particular. Entonces, creo que es bien complejo porque hay una malformación en cuanto a la educación cívica en Chile. Entonces, confundimos cosas, o sea, por ejemplo, creer que un preso se le eliminan los derechos humanos porque está en calidad de reo, es bien complejo construir desde esa línea. Creo que obviamente ha habido, en el caso de Ámbar, todo falló el sistema judicial, falló el sistema político chileno, falló las redes de apoyo que tenía la familia, falló la propia organización de la comunidad. O sea, tomemos en cuenta que Chile tiene, o sea, hay muy pocos lugares que hay una junta de vecinos funcionando, el sistema judicial, el sistema penitenciario mostró grandes falencias. Hay malas evaluaciones psicológicas, los presos están en malas condiciones, son poco claras las formas en que salen para optar a beneficios carcelarios. Y creo que desde ahora, o sea, más que ir a buscar la pena de muerte, que entre paréntesis, por ejemplo, Estados Unidos, que es el único país de América continental que tiene la pena de muerte fija, mata al menos a 5% de sus presos, son presos inocentes de los que mata. Entonces, bien complejo pedir la pena de muerte. Creo que hay que comenzar a revisar ahora nuestro propio sistema penitenciario, nuestro sistema judicial, replantearnos qué cosa queremos. O sea, por ejemplo, en Chile no hay una ley en relación al acoso
replantearnos qué tipo de sociedad queremos y desde ahí construir. Bueno, para eso obviamente pasamos nuevamente por la Constitución, hay muchas cosas que hay que cambiar, y desde ahí obviamente hay que comenzar a construir, pues, hay que comenzar a replantear qué tipo de sociedad queremos. Como dijo otro Carlitos Marx, eh, cuando habla de la idea de sociedad, él plantea que cambie primero la sociedad y luego cambie la constitución, la forma de constitución social. Entonces, creo que Chile está en ese proceso, un proceso que se viene dando hace mucho tiempo, se gestó por mucho tiempo después de que Pinochet impone la constitución del 80, y que terminó estallando porque no había manera de comenzar a hacerlo, si está la política totalmente trabada. Pero estamos en ese proceso de cambio. Y creo que es el momento de revisar todo este aparataje estatal que en muchas formas desprotegido a la infancia, desprotegido a la mujer, y así un sinfín de formas, a los pueblos originarios, si bien no es el mismo situación, pero hay, no sé, 2 casos de suicidio, entre comillas, que se ponen en duda por la semejanza con los casos de otros activistas, de 2 mujeres de pueblo originario y que ha sido quizás menos bullado. Bueno, ahí hay diferentes razones, pero es complejo el sistema y hay que comenzar a repensarlo y comenzar a repensarnos como una sociedad diferente, que incluya diferentes elementos. Sí, pues ahí, y ahí te diste el pie al otro tema que también ha sido latente esta semana, que es la Araucanía. Y lo señalo así porque han habido 2 situaciones importantes. Una, el desalojo en manos de la ciudadanía, con cánticos racistas hacia el pueblo mapuche, hacia quienes habían tomado la municipalidad de Curacautín por los presos políticos que hoy día están siendo procesados por la muerte del matrimonio de Luis Ínguez Macay, y también el otro hecho que tiene que ver con la aparición de una madre y una hija mapuche en la comuna de Arcilla, que se suicidaron en su casa. 2 temas que vienen a marcar una semana nuevamente en la Araucanía y que pone nuevamente reabren un conflicto, el cual el 2018 había estado presente con Camilo Catrillanca. Pato, ¿cómo podemos conversar y abordar este tema? Estoy silenciado. Activa el micrófono. Activa el micrófono. Ya, buena. No. Ahí está. Ya, Ahí ahí está. listo. Dale. Sí, mira, es súper interesante hablar de este tema en este contexto, porque justamente hoy día, 9 de agosto, es la conmemoración de los pueblos indígenas a nivel mundial, donde nos recuerda, por ejemplo, la informalidad en la que ellos están expuestos, la falta de recursos. Recordemos también que la Araucanía es una de las regiones más pobres de nuestro país, y nos hace justamente enfrentar en un contexto como el chileno, donde que se quiere mostrar como un Estado unitario, nacional, de un solo pueblo, y deja marginado justamente históricamente a los mapuches. Entonces, esto me recuerda justamente lo que pasaba con Catrillanca, lo que pasó con Alex Lemun, lo que pasó también con otros huaychafes que han sido asesinados de manera sistemática por el Estado. Y nos hace ver que, por ejemplo, qué pasa ahí con las medidas estatales que han querido presentar los gobiernos en este último tiempo. O sea, los CONADIs que hemos visto ya es un instrumento que ya no funciona. En este momento existe una huelga de hambre del pueblo mapuche que ya está por bordear los 100 días. Para exigir justamente mejores condiciones penitenciarias, porque estamos tratando con personas que son autoridades de su pueblo, y lo está completamente menoscabando con procesos judiciales irregulares, con pocas pruebas. Recordemos los montajes que pasó con la Operación Huracán, y aún así existe una del gobierno, una insensibilidad. Pero aquí hay un elemento mucho más interesante, mucho más fuerte, estremecedor, que es organizaciones civiles organizadas contra el pueblo mapuche. Y ese es el indicador que ya supera toda expectativa, supera todo análisis, que ya no es solamente un Estado que en su fuerza policial quien va a reducir a los mapuches, sino son organizaciones civiles. ¿Y quiénes son estas organizaciones civiles? ¿De dónde vienen? O sea, hay una conexión justamente con la
con el Estado policial, con todo lo que tiene que ver con el menoscabo comunicacional que ha habido con el pueblo mapuche, y ahora se articulan civiles, ¿cachai? Que no sabemos su procedencia, podemos identificar un actor súper importante que es el APRA, que es la Asociación por la Paz de la Araucanía, que son puros latifundistas con armas, y vemos cómo se están trabando este nuevo proceso. O sea, hay que este proceso, la verdad, se puede analizar de muchas aristas, pero quisiera como innovar esta discusión respecto a cuál es el rol de los civiles hoy en día en esta causa, en este conflicto. Creo que ha pasado todos los límites, creo que necesita con urgencia medidas serias, medidas que justamente van en un contexto de una nueva constitución, pero que nos lleva a interpelar a nosotros, o sea, cuáles son las organizaciones de avanzada que tiene la derecha y cuáles son los elementos que prácticamente bordean el paramilitarismo. Sí, pues hay varios elementos a considerar en el análisis. Bien lo planteaba el Pato. Carlitos, ¿qué nos podrías compartir tú como reflexión del tema, de lo que ha sido esta semana en la Araucanía? Es un tema súper complejo, partir diciendo eso, que ningún gobierno hasta ahora ha podido resolver, independiente si es de izquierda o derecha, y en otros países, en otros contextos, también son temas difíciles de darles salida. Ningún tipo de persona en el poder va a querer perder poder, ya sean los que tienen los terrenos, los que manejan la economía o los que manejan un gobierno, no van a querer ceder territorio, es mal visto. La lógica del Estado-Nación igual te dice eso, que no podéis dar la autonomía al pueblo mapuche. Así que partiendo desde eso, yo también vería otras cosas, cómo se expresa esta disputa y esta la falta de un sistema que pueda procesar estos conflictos, porque en la actual lógica del Estado-Nación, de la política, no existe forma de darle solución a esto. Ahora mismo que fue el tema del plebiscito, hubieron muchas posiciones divididas, hay mapuches que están en contra, otros están a favor del proceso, y también es entendible. Pero finalmente a mí me parece que lo que debiese importar es cómo la gente vive el conflicto. Hay personas que son agricultoras que también están siendo, incluso yo veía, hay gente que es como de los dueños de fondo que están en huelga de hambre también. Hay personas mapuches también que están en huelga de hambre, protestando también contra la militarización, contra el robo de las tierras que se hizo hace harto tiempo y también en el siglo pasado. Entonces, debiesen igual importar esas cosas para hacer un buen juicio, no verlo tanto desde una perspectiva idealista, pensando que los mapuches tienen que ser todos amantes de la tierra, porque no lo son. Yo mismo al ir al sur he conocido gente mapuche que no vive como salen las fotos de los memes o de los afiches que nosotros compartimos muchas veces. Entonces eso igual tiene que ser una cosa que nos tenemos que quitar para hablar del tema, porque nos ponemos un sesgo de manera inmediata. No sé, hay mapuches con mucha diversidad, hay mapuches que trabajan, que son empresarios, que son investigadores, que son abogados, que son historiadores, que escriben libros. Hay mapuches también que podríamos decir, al igual que en cualquier sociedad, reproducen valores que pueden ser los vistos negativamente por el resto. No sé, hay mapuches que puede que no trabajen, hay otros que son más ultra también, hay otros que están en contra de la violencia. Entonces, si no vemos el conflicto desde ese prisma, nos va a costar mucho poder encontrar soluciones y opinar como gente externa, ya que somos chilenos, no somos mapuches. O por lo menos creo que ninguno de los que estamos acá es mapuche. Así que yo igual haría esa reflexión y también vería el tema con mucho cuidado. No, me preocupa harto esta militarización que se está dando por parte de la sociedad civil, el APRA. Creo que eso no es una aporte a la solución del problema. Asimismo, también la misma militarización del pueblo mapuche no la vería de la misma manera que la del APRA, pero también creo que no es la forma de encontrar las soluciones. Tienen que ser soluciones más políticas, desde
que unan a la gente en el sector y no que sigan intensificando el conflicto, ya que sabemos que cuando se da esta lógica de violencia, terminan interviniendo las Fuerzas Armadas, pasa lo que pasó con Camilo Catrillanca, empiezan los montajes, empieza a demostrarse orden a la opinión pública para tapar el problema y igual es difícil que tanto los latifundistas como los mapuches o como el pueblo mapuche puedan hacerle un contrapeso a lo que es la armada o los militares finalmente. Entonces igual poner eso sobre la mesa y nada, ojalá que el conflicto se pueda resolver, lo veo difícil, pero no por eso no hay que hacerlo. Claro, pues. Pedro, ¿qué nos podrías comentar sobre los últimos acontecimientos en la Araucanía? Bueno, es bien complejo el problema de la Araucanía, un problema que Chile arrastra hace mucho, mucho tiempo, y sí, o sea, va en relación un poco en la organización política que tiene el país, esta idea de, si uno, bueno, si uno lee la Constitución, dice que solamente que todos somos chilenos y no hay más, no hay otra identidad en el país, no hay otras identidades culturales. Y la realidad dista mucho de lo que dice el papel. Pues entonces, si bien el papel dice eso, todos se rigen en la política en relación a que todos somos chilenos. Y ahí viene el primer problema. O sea, Chile está compuesto en el norte con los pueblos del altiplano, ahí están los Aymara, y así si uno va bajando, quizás, bueno, en Isla de Pascua, los Rapa Nui. Entonces, uno si va revisando este asunto, la diversidad cultural en el país es bastante más amplia de lo que plantea la forma de vernos como nación. Y dentro del país obviamente hay diferentes naciones, o sea, aunque nos cueste reconocerlo y que muchas veces nos veamos como muy homogéneos como constitución, como se constituye el país en realidad. Y aquí vemos el caso mapuche, o sea, el caso mapuche quizás el punto más destacado en cuanto a la diversidad, porque igual tienen una historia ligada como a la lucha en relación a su territorio, desde la época colonial en adelante. Lo que sucede en Ercilla, bueno, lo que en general en el sur, es un asunto que viene yéndose más veces hacia el lado más duro en cuanto a la represión. Vemos cómo se militariza la zona y que al fin y al cabo está lejos de buscar la paz que siempre se habla en la política, porque no es una paz la que buscan, sino que al contrario, o sea, buscan en realidad acallar un sector que es parte constitutivo de la sociedad. Recordemos igual que la mayor cantidad de mapuche no se encuentra incluso en la Araucanía, sino que está en Santiago. Hay que comprenderlo, como decía el Duber, desde la diversidad que implica el pueblo mapuche. Recordemos que como tal el mapuche nunca ha sido una identidad única. También desde el inicio, desde que hay registro en la historia de este territorio, vemos divergencia desde la tradición hacia Lautaro en adelante. Entonces un pueblo diverso, un pueblo que obviamente lucha por su tierra que se le ha ido quitando por parte de los chilenos, y que hay que ponerle ojo, o sea, cada vez este problema está escalando más, producto de la inoperancia de los diferentes gobiernos. Aquí hay que ser igual claro, no es solo el gobierno de Piñera, ha sido también la Concertación. Pero quizás Piñera en este momento, por ejemplo, ha sido uno de los más duros en cuanto a la represión. Recordemos este plan último que dio con el asesinato de Carrillanca, donde básicamente entraron tanquetas en la zona, ya de lleno. Y entonces hay que ir pensándolo de esa manera, pues no puede ser una búsqueda de paz como se busca vender a través de la militarización. No han habido parlamento, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en este nuevo cambio constitucional, pensar a un país diverso y multicultural y darle cupo a los pueblos originarios? Porque actualmente en Chile no hay un representante en el parlamento de pueblo originario. Entonces ir pensándolo así, en ver que se refleje la idea de estos pueblos. Tienen una cosmovisión diferente a la nuestra, y es necesario comenzar a incluirlos si es que queremos empezar a buscar la paz realmente en la zona. Si es que no se lo considera en la política, difícilmente vamos a llegar a una solución, porque solamente va a imperar una idea, que es la idea del Estado-nación chileno, donde todos somos chilenos, y que obviamente dista mucho de lo que ellos piensan y ven en su propia cosmovisión.
necesitamos que ellos sean representados y que tengan una voz válida en el sistema político del país. Sí, es necesario ese repensar hoy día a la sociedad chilena a partir de la diversidad y la pluralidad del territorio, o sea, con los distintos pueblos indígenas y con todas las oportunidades que se abren en este proceso constituyente que se viene en octubre. Laura, ¿cómo podemos ir viendo las oportunidades, los desafíos que se vienen quizás a partir de este mismo conflicto histórico y que tiene hito y hecho todos los años que lamentablemente terminan con muerte? Entonces, ¿cómo podemos ver a partir de esta semana las oportunidades que se abren para ir avanzando en resolver y avanzar en una sociedad con mayor democracia? Sí, no, yo no voy a entrar tanto en detalle porque los chiquillos igual han planteado hartos elementos bien importantes, pero sí es importante mencionar que hoy en día hay que entender esta lucha que están llevando el pueblo mapuche en este caso, como la lucha más revolucionaria que se está llevando desde ya estos años, ¿cierto?, por parte de la comunidad mapuche, en el sentido de que ellos son capaces de cuestionar la verdadera lógica del modelo neoliberal, que es finalmente sacar ganancias en detrimento y pasando por encima de la vida, pasando por encima de la naturaleza, pasando por encima de los niños, ¿cierto?, y niñas de las comunidades. Y en ese sentido tenemos que verlo nosotros como chilenos, ¿cierto?, como una causa muy legítima, de la cual tenemos que compartir, y como decía el Pedro también, impulsar un Estado plurinacional, porque al ser un solo Estado es una opresión directa hacia esta nación mapuche que es totalmente distinta a la nuestra, en términos de cosmovisión, ¿cierto?, de organización, etcétera. Y al respecto, claro, o sea, acá claramente apunta a que va a seguir habiendo una represión feroz en pos de resguardar las forestales, de resguardar estos bosques de pino que hoy en día tienen una sequía tremenda en la región y que finalmente lo único que hacen es querer sacar beneficios económicos, ¿cierto?, en función de eso. Ahora, lo que me parece inaceptable es, por ejemplo, que se mezcle peras con manzanas, y acá voy a mezclar un poco los dos temas que hemos venido hablando con respecto a la publicación que hizo la Cubillo, ¿cierto?, con el tema de la muerte de Macay, ¿cierto?, de esta mujer que quemaron con su esposo, ¿cierto?, de los Macay en el sur. O sea, acá ella hace una publicación apelando a una violencia de género, siendo que nunca fue así, y que muchas veces esos casos de asesinato, ¿cierto?, a colonos son también sicarios que son pagados por otras personas que no son mapuches. O sea, hay distintos, es como una franja de Gaza finalmente, es como hay distintos intereses que se juntan y que finalmente hacen de este territorio de la Araucanía una verdadera franja de Gaza. O sea, un verdadero bolsa de gatos de intereses, donde hay mucha sangre, donde desgraciadamente los que más sufren son los niños una vez más, y que acá nosotros tenemos que efectivamente verlo desde ese punto de vista, ser bien racionales, ¿cierto?, en ver cuáles son los intereses que están detrás de cada uno de estos asuntos. Entonces, acá claramente yo creo que la solución es el Estado plurinacional urgente y resolver de una vez por todas este conflicto. Sí, ahí es donde queda el desafío igual para la bueno, convención constituyente, que va a ser el órgano el cual se pactó para que fuese quien redactara la nueva constitución. Antes de pasar al tema, ¿alguna réplica? ¿Algo? Creo que por ahí me comentaban por interno. Sí, yo quería decir algo. Dos cosas. Muy Dale, cortitas. Carlitos. Ya. No, yo igual estoy a favor del Estado plurinacional. Creo que es una herramienta necesaria para poder empezar a solucionar los conflictos. No creo que vaya a resolver todo, porque igual van a seguir ocurriendo enfrentamientos y todo eso. O sea, por la propiedad de los terrenos van a haber presión y todo eso. Y no, que a mí lo que me preocupa es eso, que igual mencionaba Laura recién, respecto a que cuando se empiezan a tensar las posturas, y probablemente cuando alguien va y quema o asesina a alguien que tiene un terreno, a un agricultor, latifundista, probablemente no es mapuche, pero es alguien que puede que apoye la causa mapuche y quiere hacer justicia quiere encontrar la solución por sus manos, y eso está mal. No, los extremos tan extremos también son malos. Nosotros, bueno, estudiamos sociología en la UB, y muchas veces veíamos también que
no se llegaba a nada hablando a nombre de estas causas, de estos movimientos y no siendo parte de ellos. Al final era un tema que se tensaba tanto que terminábamos no avanzando y retrocedíamos con los temas. Y lo otro que quería agregar es muy breve, es que, no sé, viendo nuestro racismo, yo estaba viendo noticias también y estaba el tema este de la Araceli Leuquén. Un diario lo pone así, mira. Escándalo de diputado RN, Araceli Leuquén, mapuche, ebria en horario laboral y agrede a trabajadores. Ya, todos conocemos ese episodio tan nefasto para la política chilena y para el gobierno, para el Estado, y los comentarios son así, ultra discriminadores de la gente, o sea, le ponen que porque es mapuche, o quieren mapuche en el gobierno, y son borrachos, ahí tienen un representante fiel del pueblo mapuche, y puros comentarios de esa índole. Entonces, igual ahí hay un tema que tenemos muy internalizado con el racismo, con los estereotipos del pueblo mapuche, incluso diría con quienes participan en política, que tienen que comportarse de cierta forma y no de otra. Eso A ir quería agregar. cerrando, recogiendo las ideas, queda más que claro que para el debate hay que considerar los distintos elementos que componen el conflicto, si queremos llamarlo así, de lo que ha sido la relación del Estado-Nación chileno con el pueblo mapuche y cómo se ha ido desarrollando políticas públicas eficientes, no eficientes, y cómo estas han generado o no, que yo creo que es un tema que podemos tocar y explayarnos en otro capítulo, si hay un cambio cultural finalmente en nuestra forma de convivir, que yo creo que es lo que viene a reflejarse en que existan hoy día estereotipos, en cómo se aborda desde la infancia, a través de la educación, el reconocimiento también de los pueblos originarios o indígenas, y que finalmente hoy día nos llevan a que al parecer aún no aprendemos a convivir en base al respeto y la diversidad. Oigan, revisando los temas de la semana, hoy día despertamos con una noticia de interferencia, recogiendo los datos de la Universidad Johns Hopkins, perdón si mi inglés no es tan bacán, que señala lo siguiente: coronavirus. Chile es el país del mundo con más contagios por millón de habitantes. Estamos nuevamente a la cabeza del ranking con los mayores contagiados. Esto sumado al plan de desconfinamiento, el plan paso a paso, cuestionado, alabado por otros. ¿Cómo podemos plantear este momento de la pandemia en Chile? Pedro, ¿qué reflexiones nos puedes compartir al respecto, ya que estás en una comuna también con cuarentena? Sí, bueno, en primera instancia creo que el gobierno llegó tarde con las cuarentenas. Creo que esta idea de hacer cuarentenas parceladas y no considerar la propia realidad del territorio es una forma bastante miope de hacer política en relación a lo que es epidemiología. O sea, bueno, la Javi de ahí de la zona de La Cruz, Quillota entró en cuarentena, mientras que La Cruz y Calera, que son parte de una conurbación, quedaron funcionando como si nada. Obviamente todos los que salían de Quillota para evitarse las filas y venían a Calera a comprar, entró Calera en cuarentena. Hasta hace muy poco fuimos una de las comunas con mayor índice de contagio por regiones. Ayer, de hecho, habían 28 contagiados en la comuna de Calera. Y teniendo ya una semana de cuarentena, comenzando ya pronto la segunda, porque se nos renovó. Y sí, o sea, el gobierno ha tomado política en relación al cuidado de la economía, pero hay que recordar que cuidar la economía es cuidar también quienes producen la ganancia del trabajo en la economía. O sea, si no se cuida al trabajador, si no se cuida, por ejemplo, si el gobierno hubiese puesto una cuarentena al inicio de esta crisis, probablemente ya tendríamos un plan de desconfinamiento que estaría iniciando para todo el país, quizás de forma más homogénea, con menos contagio, como por ejemplo lo está haciendo Argentina, como lo ha hecho Uruguay. Y bueno, los países europeos que ya están de vacaciones y muchos de ellos están retomando, a pesar de contagios, muchos menores obviamente, retomando la vida donde la habían dejado. Pero aquí nos encontramos con un desorden en la política y en el manejo de la crisis sanitaria. Dale. Ya, dale. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico. Sí, ya, retomando ahí las conexiones, la conectividad. Sí, retomando ya con el tema del contagio en Chile, ¿no? Sí, pues estábamos con eso, viendo el contagio, y ya Sí. estamos liderando por cantidad de contagiados por millón de habitantes y plan paso a paso de desconfinamiento. Ya, momento de cerrar la idea, Pedro. Ya, vale. Sí, bueno, como les decía, si bien Chile no tuvo como este impacto
del coronavirus como lo tuvo Latinoamérica o otros países de Latinoamérica, donde veíamos, bueno, Ecuador, si no me equivoco, es donde se veía gente muriendo en la calle. Sí estuvimos con un colapso muy fuerte hace un mes atrás en los sistemas públicos, y las medidas que ahora se están tomando apuntan en que va a ir un rebrote, o sea, ya se ha anunciado desde otros, de especialistas, en particular de los que hacen epidemiología, pidiéndole al gobierno que calme un poco el ritmo de las cosas, producto del rebrote, y además que vienen diferentes panoramas políticos dentro de la propia realidad chilena que ponen en duda un poco esto, sin irme a la teoría de la conspiración, como que el gobierno quiere sabotear, aunque a veces lo cuestiono las medidas del gobierno respecto al plebiscito. Sí creo que hay que tener mucho cuidado en esa línea, porque viene mucho movimiento social, a pesar de las cuarentenas, por ejemplo, aquí en la zona, con lo que pasó con Ámbar, hubieron protestas, de hecho hubieron 3 compañeros detenidos por colgar un lienzo frente a la intendencia, perdón, a la gobernación de Quillota. Entonces han habido movimientos a pesar del asunto, porque en sí el gobierno no está dando el ancho en ninguna de las formas, no está dando el ancho en la cuarentena. De hecho aquí la gente transita en la calle como cualquier día, no se ve carabineros, no se ve la municipalidad presente en las poblaciones, y en el centro también, o sea, el centro de la ciudad sigue igual de activo, un poco menos activo diría yo, pero sí hay mucho tránsito para hacer una ciudad en cuarentena. Entonces estamos apurando cosas que no se han logrado satisfacer de buena manera, si al fin y al cabo los contagios han bajado, han sido muy leves, y hay que tener ojo con los rebrotes que vienen luego de este desconfinamiento. Hay que ponerle más ojo, hay que ser cuidadoso con ese tema, y ver ahí que el gobierno actúe de buena forma, que cuide a la persona en general, al común del chileno. ¿Sí? Sabemos que hay 2 realidades, y no es lo mismo la cuarentena en las comunas como La Reina o Las Condes en Santiago, a una cuarentena que se produzca en las poblaciones no sé, San Felipe, en la ciudad de Calera, que son ciudades que de por sí no destacan por ser ciudades ricas. Entonces, Claro, pues ahí cambia mucho las complejo. condiciones del confinamiento según la comuna, o sea, lo vemos también dentro de los programas que presentan las municipalidades casi con delivery de la misma municipalidad a otras que están redestinando fondos, por ejemplo, los que se van a ser ocupados para fuegos artificiales para el año nuevo, en apoyar ollas comunes. Creo que ahí también la política pública local y cómo se redestinan los fondos es importante, y también nos viene a recalcar que hay comunas pobres y otras ricas. Otro de los temas que también se ha planteado dentro de este programa paso a paso es el posible retorno a clases. Es un tema que ha estado también saliendo en la agenda, peloteándose entre DASA, el Ministerio de Educación, diciendo, al igual que a principio de año, esto es decisión del MinSal, esto es decisión del Mineduc, y aún no hay una respuesta concreta. Laura, ¿cómo podríamos ver como este tema relacionándolo con este programa general del paso a paso y aumento de contagio? Sí, no, mira, últimamente han salido noticias de que, por ejemplo, tanto en Israel como en la Alemania, que son países que ya van más avanzados en términos del ciclo del virus, han abierto escuelas y han tenido que cerrarlas al rato porque hay estudiantes que se contagian y contagian a todos los docentes de la escuela, pues, ¿cachai? Entonces ya hay experiencia internacional que te va demostrando, o sea, hacen un llamado a estos países a no abrir las escuelas. Y finalmente también eso entra en contradicción con el modelo neoliberal, en cuanto que el Estado no está asegurando el derecho a la educación a través de una educación virtual. ¿Cachai? Hoy en día la mayoría de los estudiantes vulnerables no tienen ni condiciones habitacionales correctas para poder hacer esta educación a distancia, no tienen internet, tienen un solo aparato en toda la casa para conectarse, entonces las condiciones reales no existen para asegurar este derecho a la educación. Y ellos argumentan, hoy en día el gobierno argumenta que, claro, como no están esas condiciones, es que se tiene que volver a clases presenciales, pero sabemos que en el fondo no es ese el argumento, que en el fondo el argumento real que tienen para hacer que los estudiantes vuelvan a clases es para tenerlos de guardería y que los padres puedan salir a trabajar. Sí, en realidad es eso el argumento de fondo. Y otra cosa con respecto a la pandemia, eso es lo que hemos hablado, apunta a eso, que finalmente ellos se escudan en el tema de la pandemia, pero en verdad el sistema neoliberal lo que está acá saliendo a la luz, o sea, son años de que en América Latina hayan políticas de precariedad, de austeridad en cuanto a los recursos públicos. O sea, esto es un virus respiratorio, es como una gripe, ¿cachai? Eso es lo que más contagioso. O sea, ¿cómo es posible que no seamos capaces de
tener respiradores o sistemas de salud adecuados para este virus que la verdad no tiene nada de otro mundo en términos sanitarios. O sea, a lo que voy es que acá claramente ellos se escudan en esto de la pandemia, pero no es la pandemia, es el sistema neoliberal y las políticas de precariedad que durante años han azotado a América Latina y que hoy en día lo vemos como países socialistas como Venezuela, Cuba, que tienen sistemas de protección de salud mucho mejor, están saliendo súper bien de esta crisis sanitaria. O sea, son los mejores países que tienen los mejores índices con respecto a la evolución del virus y en términos de muerte de la población y de contagio. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que derribar estos mitos, derribar este círculo mediático que se nos ha tratado de meter a la fuerza un poco, porque finalmente todos los analistas, cientistas sociales lo dicen, acá no es el virus, acá es el sistema, y lo cual también conlleva a que efectivamente se implementen políticas netamente para asegurar las finanzas y no asegurar la vida. Acá hay un criterio de base de este sistema que le da lo mismo la vida humana, les da lo mismo. O sea, acá es un criterio netamente mercantil y financiero el que opera para la toma de decisiones. Y eso es lo que la gente está empezando a ver, y por eso la gente también está empezando a salir a la calle, está empezando a escuchar, a informarse con otros medios alternativos, porque es una dictadura financiera al final. Y eso lo tenemos que decir, y yo creo que la gente también lo está percibiendo, y acá lo que estamos haciendo, cabres, es una lucha por la vida. Y esa lucha por la vida es filosófica, es una lucha ética. Porque finalmente, claro, ellos tienen la vida asegurada, o sea, ellos se van a una isla, ¿cachai? Toman un avión, se van a no sé dónde y bacán, o sea, no les pasa nada, o se van a un búnker como a lo Trump, ¿cachai? Y puede estallar la bomba atómica. Pero ¿qué pasa con nosotros, cachai? O sea, ¿dónde está realmente el sentido de subsistencia un poco hasta de la humanidad? O sea, poniéndolo en esos términos. Así que esa es mi opinión. Yo creo que estas medidas que han ido tomando frente a los más de 13.000 casos que la Universidad de Chile ha transparentado en sus datos de coronavirus acá en Chile, 13.000 muertos que estamos superando, es netamente el resultado de años y años de política devastadora del sistema público. Y eso es lo que hay que recuperar. No podemos volver al mismo sistema, porque van a seguir habiendo pandemias, y eso a nivel medioambiental es así. Van a seguir habiendo pandemias mientras también haya el mismo sistema, porque sabemos que el extractivismo produce que hayan pandemias, y una globalización cinética también. Entonces, claro, ahí la misma destrucción del ecosistema, no sé, vemos el cambio climático, vemos cómo el extractivismo ha operado. Eso tampoco es natural, eso es fruto de un sistema. Ha incrementado la sequía, y también que hay otra parte que tiene que ver con la optimización de recursos hídricos, principalmente para los monocultivos, y un montón de cosas que están pasando, y por lo menos acá en la quinta región lo hemos visto, por ejemplo, con lo que pasa con las paltas. Oye, pero retomando el tema, y algo central que planteaba Laura, yo creo que es finalmente ir evidenciando la tesis de que hoy día no se está poniendo en el centro de la política pública y de el enfoque de las políticas financieras o cómo se está apoyando y el resguardar la vida de las personas, sino que el cuidar y resguardar las grandes empresas, resguardar el financiamiento y la ganancia que tienen estas, porque es lo que hemos visto también con la entrega de beneficios sociales. Pato, ¿cómo podemos también ir sumando lo que ha sido toda la polémica del retiro del 10%, la negación a aumentar el ingreso familiar de emergencia, el cuestionamiento al impuesto único a los súper ricos, que el rechazo transversal a estas iniciativas que tiene que ver con inyectar recursos concretos a las familias y no solo una caja para hacer una política pública de aparecer en la prensa, tiene que ver en el fondo en evidenciar esta tesis que veníamos conversando? Y mira, esto es como bastante contraspié. Vemos un gobierno que en un principio el relato que nosotros veíamos en marzo era no resguardar a la población del virus, no tomar medidas sanitarias para poder salvar la economía. Vemos que después no pudieron salvar la economía ni tampoco vidas humanas. Entonces se caen los dos discursos de este gobierno respecto al manejo, a la gestión de la pandemia, que después se viene traducida a una pandemia del hambre, y son puras improvisaciones respecto a que solamente han buscado endeudar
y no han buscado fortalecer los bolsillos de la gente que más ha golpeado esta pandemia. Entonces vemos el retiro del 10%, yo lo veo como una continuidad de lo que fue el seguro de cesantía, pero ahora vemos el debate que tiene que ver con los súper ricos. Se ha hablado mucho que esto puede ser como otra derrota del gobierno, una nueva salida de la oposición, pero vemos muchos sectores titubeantes de la oposición en lo que respecta a la DC y el PPD respecto a estos mismos recursos, que es porque justamente tocan ahora, en estos momentos están tocando intereses particulares que por mucho tiempo siempre en Chile se ha visto como titubeante en tocar. Por ejemplo, que el impuesto a los super ricos, a los Luxi, a los Angelini, a los Piñera, y vemos que en estos momentos hay posiciones respecto a seguir endeudando a la población. Entonces llama la atención esto porque vemos que un gobierno que venía justamente a gestionar una economía que iba a ser una Chilezuela, hoy vemos cola en ollas comunes, hoy vemos trabajos que ya no se están entregando, hay oferta laboral que ya está pero en el suelo, y veo con bastante preocupación esto, pues, y esta acelerada que tiene, yo lo que veo en esto un correlato, en lo que tiene que ver con la ansiedad que tiene el gobierno de buscar la nueva normalidad, con el plan paso a paso, que huele mucho a la nueva normalidad de abril, ver estos pasos que en verdad tenían que verse con ciertas condiciones que tenían que entregarse, que si en una parte iban a desconfinar, tenían que hacer un seguimiento mucho más exigente de los casos diagnosticados para seguir la trayectoria del virus un poco más precisa, ser más sensible. No se ha entregado, los epidemiólogos han dicho que no se han dado esas condiciones y aún así el gobierno va. Entonces yo lo que veo es un gobierno que ya da por superada la entrega de bonos, de ingresos de emergencia que han sido completamente burócratas respecto a su acceso solamente a una población más vulnerable, y después vemos otro, el bono clase media, que tenéis que tener más plata para poder acceder a un bono, ¿cachai? De clase media, de 500 pesos. Veo ya que ya el gobierno quiere dar por pasada estas discusiones, por pasada la discusión del hambre y buscar retornarlo como sea a esta nueva normalidad para poder generar los ingresos en lo que más en Chile existe, que es el trabajo informal. Que esta gente pueda desplegarse en el trabajo informal. Y la verdad, yo no lo veo como este retorno seguro como una forma de querer como boicotear el plebiscito o algo así. Creo que lo que el gobierno busca es más allá del plebiscito. Lo que busca es entregar la normalidad al empresariado, entregar la normalidad a los sectores para que no se vea más develado el sistema de desigualdades que tenemos hoy en día. Entonces, veo igual que hay que seguir dándole con el tema al impuesto a los súper ricos, hay que saber instalar ese relato de que se genere como antecedente para crear una nueva perspectiva de tributos como se hace en Chile. Porque en Chile no existen, hay muchos mitos respecto a los impuestos de los súper ricos, que va a gastar la economía, que se van a fugar capitales. Eso no es así, eso no es así. Entonces, se ha instalado toda una campaña mediática del miedo, de que no va a haber riqueza, no va a haber trabajo, prácticamente que se acaba el retail y se acaba el mundo. O sea, eso es un poco lo que se instaló con el retiro del 10% y que no fue así. Al contrario, varias tesis después planteaban de que sí era beneficioso porque era dinero en efectivo a las familias que no tenían hace rato, que iba a reactivar la economía local, porque finalmente lo que hace la caja es frenar la capacidad de compra que tenga la misma familia y decisión de qué son sus productos y necesidades básicas. Continuando con las últimas reflexiones de este tema, Carlitos, ¿qué ideas hay podido reflexionar a partir de todo lo que ha sido este plan seguro, quizá una vuelta a clase o no? Y el manejo de la pandemia, yo creo que ahí va un poco más como una tesis general de todo esto. En cuanto al manejo y en cuanto a los planes que han salido ahora para regularizar un poco la situación, yo creo que son síntomas desde el gobierno de querer transmitirle a la gente que están haciendo algo.
ellos saben que eso no va a funcionar, es evidente que no va a funcionar. Entonces están tratando de dar esas señales a su sector, a la gente que los apoya, a las personas que quieren ir a trabajar porque piensan que no se van a enfermar, a los conspiranoicos, a toda esa gente. Yo creo que se les da como este huesito de que van a volver a clase y todo se va a normalizar ahora, así como por decreto. Yo creo que eso por un lado. Por otro lado, sí, igual veo una tensión, una preocupación por la economía, para mí es evidente. Yo, por lo menos acá en La Serena, he visto mucha gente que lo está pasando mal. He sabido de hartos casos de personas que ya no tienen para comer, o sea, que recurren a las ollas comunes. Así que igual a mí me preocupa eso. Yo no sé dónde vamos a llegar. Van a haber hartas consecuencias negativas de los últimos meses. Recordemos que hace hartos meses más que Chile venía funcionando en condiciones anormales. Las personas que desarrollan el empleo informal, los emprendedores, los locales chicos, habían tenido hartos problemas por el tema del estallido social. Entonces ahora con lo que pasó ahora, que tampoco está funcionando la economía, es preocupante. Yo, por lo menos en mi círculo, he tenido harta gente que ha tenido problemas por eso, por el tema de las externalidades negativas. Y además de eso, creo que también es culpa o hay harta responsabilidad de cómo ha escalado la crisis, por una parte del sistema público, como mencionaba la Laura, pero también por parte de nosotros mismos. O sea, yo he respetado la cuarentena, he estado en cuarentena todo este tiempo, pero puta, de repente hablo con mi hermano y me dice, oye, me invitaron a una fiesta ilegal en tal lugar y hay caleta de gente que va, sale, sigue haciendo su vida normal. Bueno, ahora ya no tanto porque estamos en cuarentena obligatoria, pero eso es hace 2 semanas. Pero hay muchas de esas situaciones y de repente somos tan hueones también porque pensamos que no le tomamos la importancia a lo que está pasando. Eso igual debiese ser un llamado a reflexionar, como recién decía la Javi, reflexionar sobre qué es el costo de lo que estamos jugándonos a estar saliendo a la calle, al no hacer caso a las medidas, ya sea del Ministerio de Salud como a las que en tu misma familia se puedan dar. Por lo menos yo hace un tiempo veía las encuestas que están como mucho en boca de la población, que en las encuestas salía que la gente menor como a 25 años creía que el virus no era tan grave y que la gente más vieja le estaba dando color. Entonces yo igual ahí haría, como para cerrar, haría una reflexión en torno a que nunca ninguna generación de la historia de la humanidad se ha propuesto ganarle a un virus, a una pandemia. Entonces estamos haciendo algo que igual da cuenta de un avance de la sociedad, pero por otro lado tenemos gente que no entiende lo importante de este momento de estar buscando una vacuna para terminar con un virus. Eso es algo que no se ha logrado ni siquiera con el resfriado. Entonces igual estamos tratando de afrontar de mejor manera estas medidas, de mejor manera de lo que se hizo en siglos anteriores, y debiese ser algo que desde un llamado civilizatorio nos convoque a todas las personas que vivimos en Chile y en el mundo. Hay harta comentario o también lo que uno escucha es de que no ocupo mascarilla porque en verdad este virus es otro mecanismo de control del gobierno central y son tesis que quizá nos pueden parecer risas, fake news, pero hay gente que se la cree, ¿cachai? O que en verdad está esa convicción de que está Bill Gates detrás y un montón de otros temas que para algunos se hace una realidad, pues, ¿cachai? ¿Qué pasa ahora con el anuncio del 5G, por ejemplo, en la cuenta pública de Piñera, y qué va a pasar con las antenas que se van a instalar, que se puede propagar todavía más el virus? Entonces, hay una relación de elementos que parecen ser, quizás para el análisis más tradicional, que quedan a criterio y una fake news que la podemos reconocer todos y todas, pero al parecer no es tan simple la cosa y sí se instala como una realidad, así también como lo que pasa con la encuesta que no siempre transparentan sus datos, ni las metodologías, ni cuánta gente abordaron, y que finalmente se instala una realidad a partir de algo que no podemos conocer a fondo.
Bueno, para ir cerrando este segundo capítulo del podcast, que ahora sí tiene nombre, del Maison Pal Mundo, vamos con nuestros últimos minutitos de reflexión para ir cerrando. Partamos por la Laura. Ahí nuestro... Sí, no, yo vuelvo un poco, bueno, lo que decía el Duber es súper verdad, o sea, acá claramente se ve cómo a nivel mundial estamos luchando por la vida y por la vida de los otros, y yo creo que es importante ese sentimiento recogerlo para que cuando una vez pase esta cuestión no volvamos a la misma normalidad de siempre, o sea, hay que transformar esto, hay que transformar el sistema, hay que transformar los paradigmas que teníamos también como más internalizados. Y en ese sentido, sí es necesario revisarse, cuestionarse la institucionalidad, es cierto, la forma en cómo hemos llevado a cabo un poco esta sociedad, yo creo que es necesario y todos vamos a tener que hacer como esa revisión. Pero me gustaría volver a eso, o sea, que finalmente quedemos como con esa sensación de que la única verdad que ha demostrado esta pandemia es que nosotros, los humanos, queremos que la vida persista. Y el querer que la vida persista significa también atacar este modelo que atenta contra la vida. Así es que ese es mi cierre, más filosófico. Pedro, Nada, o sea, yo creo últimas que palabras en este segundo capítulo de nuestro podcast. sí, o sea, más que nada me quedo con lo que discutimos como a término general cuando hablábamos sobre Ámbar, la necesidad de repensar y repensar las instituciones en general, en un sentido amplio. Si vemos, creo que es una constante como las diferentes temáticas que conversamos, la idea de este problema en la Araucanía, el tema de la niñez, el tema de la crisis sanitaria, creo que todo eso implica repensarnos como país, repensar las instituciones que tenemos, las instituciones que queremos, y nada, o sea, cuestionarnos el qué hacer, o sea, vemos la obligación y la necesidad de una educación cívica, la necesidad de informarnos, y desde allí también pasa por una reforma a la educación. Entonces creo que todo esto este proceso que actualmente vive Chile, espero y confío que va a terminar bien con un cambio constitucional y repensando las instituciones que históricamente hemos tenido y que nos han generado problemas. Nada, solamente nos queda reflexionar, construir un mejor país dentro de lo que se pueda, y repensar cómo queremos la institucionalidad en el país. En este repensar, Pato, ¿qué idea nos compartes en este desafío? Sí, mira, me quedo con algo que alguien, no recuerdo quién fue, creo que fue Carlitos Andrés, dijo en algún momento, respecto a, o fue Laura, respecto a cómo el extractivismo ha generado este tipo de cruce con las pandemias, y como que Yo fui. fue la Laura. Es algo que nos hace reflexionar respecto a cómo buscamos el desarrollo en Claro. en nuestro territorio. Creo que nos pega muy fuerte eso como latinoamericanos, como chilenos, como habitantes de un territorio que siempre se ha visto, ¿cómo se llama?, amenazado por el extractivismo, y que es algo pendiente que debemos como darle una vuelta larga. Creo que esta pandemia también hace repensar la forma de desarrollo que buscamos, vemos cómo se detuvieron ciertas producciones, vemos cómo en un momento las emisiones de gases se detuvieron en un momento, pero también hay peligros por respecto a la automatización del trabajo también, respecto a al trabajo digital. Entonces son temas que en este momento tenemos que darle más una vuelta. O sea, hay una discusión ahora que entregar frente a ese nuevo panorama que nos ha entregado esta pandemia y las formas de economía alternativas también. Ahí sí. Súper, ahí nos quedan hartos desafíos del repensar lo colectivo y cómo nos planteamos igual en el post-pandemia también. Como no sé si es retomar a cómo estábamos antes, sino es cómo se reorganiza también la sociedad y sus mecanismos, su dinámica. Carlitos, ¿qué ideas nos compartes para cerrar este segundo capítulo del podcast del Maison para el Mundo? Oye, yo igual quería decir algunas palabras. Sí, pues, ¿Puedo? dale. Sí, pues. Es que no escuchaba por los perros. No,
Bueno, igual hay hartas cosas para decir que el panorama está bien complejo para Chile y a quienes estamos en Chile, pero sí hacer el llamado a, por un lado, ver el lado positivo de todo este momento histórico, a ver las oportunidades que aparecen. Por ahí mencionaba alguien el tema de la digitalización. Yo creo que ahora estamos en un buen momento para poder cambiar algunas prácticas laborales que son arcaicas en Chile y que nos impiden avanzar más. También las mismas organizaciones que se están enfrentando a este contexto digital. Yo por lo menos en la organización en la que participo más, del voluntariado de la Universidad de Valparaíso, también hemos tenido que discutir y hablar cómo podemos funcionar en este contexto. Y es un tema que tiene que ser una oportunidad, no un impedimento. Además de eso, pucha, hacer un llamado a toda la gente que nos escuche a que se pongan las pilas con el tema del plebiscito. Tenemos que aprobar, tenemos que cambiar la constitución y para eso tenemos que aprender, tenemos que convencer al de al lado también y que el tema no pase colado porque queda muy poco. Otro llamado también a ser más humanos en bueno, especialmente en este momento con lo que pasó en la Araucanía, con lo que está pasando en la Araucanía, con lo que también ocurrió en Villa Alemana, donde no es la primera vez que ocurren situaciones así, y a mí me preocupa harto por ese sector. Yo creo que debiese haber una especial atención por la región de Valparaíso y muchas situaciones de violencia que han existido ahí, de femicidios también, violencia, delincuencia, pobreza. Entonces, dejarles eso y como les decía la vez pasada también, bueno, y ahora ser más humanos, seguir aprendiendo, educándose, seguir deconstruyéndose y poder aportar al país en este momento, a la sociedad, a los temas que son los que importan y no quedarnos solamente en las ganas. Eso. Y nos vemos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo. Oye, son varios los llamados y un poco lo que buscamos aportar con este espacio de reflexión, debate, conversación, talla y revisar también los temas y acontecimientos más importantes de la semana, del acontecer político, social de Chile y yo creo que también del mundo. Yo creo que tenemos que sumar los elementos internacionales porque hacer un análisis tan aislado de una región creo que nos dificulta en un panorama con todos los elementos externos que siempre influyen. Así que hay una propuesta para que la vayamos trabajando. Y bueno, a todos y a todas quienes nos ven, invitarles a que nos sigan. Se viene el estallido como en el Líbano. Se viene la toma del Banco Central en cualquier momento. Sí. Oye, que nos sigan por nuestro canal de YouTube, que estén atentos a nuestro próximo programa. Estamos finalizando nuestro segundo programa del podcast que ya tiene nombre, del Maison para el mundo. Estoy contenta con el nombre. El segundo piloto. Y un segundo piloto, ahí vamos a estar evaluando y mejorando. También quienes nos quieran dejar comentarios y propuestas, también que nos comenten acá en el video que va a estar publicado en YouTube. Así que eso, nos despedimos. Chao Pato, Laura, Pedro, Carlitos, que estén bien. Chao a todos. Chao Carlitos. Nos chao vemos. Carlitos. Chao Carlitos. Chao. Chao. Oye, ¿dejaste de grabar? Todavía no.